En la región más biodiversa del planeta, donde el pulmón verde de la Tierra respira y se expande, los ecuatorianos han dejado claro un mensaje. Es momento de reevaluar nuestras prioridades. De acuerdo a los datos del domingo, Ecuador, un país cuya economía ha dependido en gran medida del petróleo, ha decidido pausar una parte significativa de su extracción petrolera en la Amazonía. Un paso audaz, un precedente para el mundo y un ejemplo para las naciones de primer mundo. Un referendo histórico. Los ecuatorianos votaron el domingo por suspender parte de la extracción petrolera en una reserva de la Amazonía, en una consulta popular que coincidió con la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Un 59% de los votantes se pronunció por el sí para dejar el crudo bajo tierra en el emblemático Bloque 43, dentro de la gran reserva del Yasuní. Ese parque, donde viven comunidades indígenas, es uno de los lugares más biodiversos del mundo y la joya de la corona de la estatal Petroecuador. A lo largo de 1 millón de hectáreas que componen la reserva, el bloque 43 representa apenas el 0,08% de su extensión, pero desde allí se extraen unos 57,000 barriles de petróleo por día, un 12% de todo lo que produce el país. La agrupación ambientalista Yasunidos, que impulsó el referendo, celebró el resultado como el mayor consenso nacional en Ecuador y destacó que es la primera vez que un país decide defender la vida y dejar el petróleo bajo tierra. El gobierno había estimado que de ganar el sí, representaría pérdidas por $16.500 millones en 20 años. ¿Pero qué llevó a Ecuador a tomar esta decisión sin precedentes? ¿Cuáles son las implicaciones económicas de tal voto para una nación rica en petróleo? Bueno, las vastas selvas tropicales de Amazonas albergan alrededor del 10% de las especies conocidas del mundo. Y si tuviéramos que asignarle un valor monetario a ese paraíso ecológico, se encontraría en la estratosfera, porque tienen muchísima riqueza natural. Pero la realidad es que la selva amazónica ha sido un recurso doblemente valioso para países como Ecuador por su biodiversidad y por el crudo negro que se encuentra bajo ella. Desde la década de 1970, Ecuador ha estado perforando el suelo amazónico en busca de petróleo. Ahora, solo para ponerlo en contexto, el petróleo ha representado históricamente alrededor del 50% de las exportaciones del país y aproximadamente el 10% de su Producto Interno Bruto. Y sí, estamos hablando de una cifra enorme y de un recurso vital para la economía ecuatoriana. Entonces, ¿por qué cambiar ahora? Bueno, el referendo no surgió de la nada. Durante muchos años, grupos indígenas, organizaciones ambientales y comunidades locales han estado presionando al gobierno para que reconsidere su postura sobre la extracción petrolera en la Amazonía. La razón: los derrames de petróleo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad son solo la punta del iceberg y solo un poquito del problema. Estas comunidades han vivido en primera línea las consecuencias ambientales y sociales de la explotación petrolera. ¿Y qué hay de las cifras? Bueno, según un estudio del 2019, más de 650,000 hectáreas de selva amazónica en Ecuador han sido deforestadas y con ella innumerables especies y ecosistemas debido a la extracción petrolera. Algunos argumentan y argumentarán, y no sin razón, que la economía ecuatoriana depende en gran medida del petróleo. Es su principal producto de exportación. Pero ¿puede realmente permitirse Ecuador dar este paso audaz? Aquí es donde entra en juego el contexto global. Vivimos en una era donde el cambio climático no es solo un debate. Las naciones de todo mundo están reevaluando sus estrategias energéticas y económicas. Recientemente vimos cómo grandes empresas y bancos internacionales se comprometieron a desinvertir en combustibles fósiles. Y no es solo cuestión moral o ambiental, es también económica. Según el Foro Económico Mundial, la transición hacia una economía verde podría generar hasta 24 millones de nuevos empleos para el 2030. Y obviamente para países como Ecuador, que poseen una riqueza de biodiversidad y potencial ecoturístico, esto podría ser una vía alternativa y sostenible hacia la prosperidad. A primera vista parece que Ecuador ha optado por un sacrificio económico inmediato en nombre de un bien superior. Pero ¿estamos realmente hablando de un sacrificio a corto plazo? La respuesta puede ser que sí. Si nos basamos en cifras puras y duras, sí. El petróleo ha sido una fuente principal de ingresos para Ecuador, pero aquí viene el gran pero.
El petróleo es un recurso finito. Su valor en el mercado es volátil, sujeto a guerras comerciales, cambios geopolíticos y ahora más que nunca a la transición global hacia fuentes de energía más limpias. Entonces, ¿cuánto tiempo más podría haber confiado Ecuador en el petróleo como su boleto dorado? El mundo está cambiando. Las economías verdes ya no son solo una idea bonita, son una necesidad y, más importante aún, una oportunidad económica. Según estimaciones, la transición hacia una economía más verde podría generar millones de empleos y para un país como Ecuador, rico en biodiversidad y con un potencial turístico envidiable, podría haber una mina de oro verde esperando ser explotada. El ecoturismo, la conservación biológica, las oportunidades son vastas. Vivimos en una era de responsabilidad global. Las acciones de Ecuador no han pasado desapercibidas en el escenario mundial. Con este referendo, el país no solo protege su propia biodiversidad, sino que también envía un mensaje al mundo. Este tipo de acciones pueden abrir puertas a acuerdos internacionales, financiación para la conservación y sí, también a inversiones en sectores sostenibles. La pregunta real es, ¿puede Ecuador permitirse no tomar esta decisión? Los derrames de petróleo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad tienen un costo no solo en términos ecológicos, sino también sociales. Las comunidades indígenas y locales están enfrentando las consecuencias de la extracción petrolera durante décadas. ¿Cuál es el costo de perder la identidad cultural, las tierras ancestrales y la rica biodiversidad que sustenta a estas comunidades? En resumen, sí, a corto plazo el referendo puede parecer un sacrificio, pero si miramos más allá del horizonte inmediato, lo que Ecuador ha hecho es invertir en su futuro, un futuro que si se gestiona correctamente puede ser más verde y próspero que cualquier pozo de petróleo y les puede traer mucho más dinero que una empresa petrolera. Sí, pero lo que hizo Japón, Alba, terrible. es terrible. Oye, no quiero ser ave de mal agüero, pero es que no pude evitar, Alba, acordarme de esto que les voy a mostrar aquí. Se me vino a la mente mientras tú nos estabas diciendo esto, pero es que yo no sé ustedes, amigos, si tienen Mac en casa, pero estos mouse de Mac, híjole, los amo tanto, ¿verdad, Alba? Sí. Déjenme mostrarles aquí. Les voy a poner una imagen para que se acuerden. No quiero decir los Simpson lo hicieron de nuevo, ¿verdad? Pero pues es que estamos como que muy escamados ya. Miren esto. ¿Se acuerdan de esta imagen? De los Simpson. Pues vamos a ver qué nos depara el destino con esto que acaba de liberar Japón, pero no pinta nada bien porque ya todo el mundo había dicho de las consecuencias que esto podría traer del agua triteada. Al final estamos hablando de radiación y aún así les valió, lo soltaron. O sea, los peces viven en el océano y el océano no tiene fronteras y ya les decíamos la vez pasada, México, por cierto, y Latinoamérica consume mucho pescado que viene importado desde Japón. Les mostrábamos las estadísticas, las notas. Entonces, no es una cosa que sea ajena a nosotros. Seguramente si tú vas a la pescadería de la central de abastos en México y dices, no, pues no pasa nada, afortunadamente yo tengo la central de abastos. Bueno, hay que ponerse a ver mucho de ese pez de dónde viene, claro, ¿no? Dice Vane, ¿cómo informan esa mentira de chamullo climático? Amiga, yo no tengo pruebas de que no sea. ¿De que no existe el cambio climático? No tengo pruebas de que no exista. Bueno. Entonces, yo no puedo asegurar algo que no. Entonces, es lo que muchas instituciones, muchos académicos están diciendo. Cambio climático. ¿El clima ha cambiado? Si te parece que el clima es igual que hace 20 años, amiga, pues entonces no existe. Pero si te parece que el clima ha cambiado, hay un cambio climático. Exacto. O sea, ve los patrones de las lluvias. Claro. O sea, llámalo como quieras. Las sequías son más extensas o son menos extensas. Ha habido un cambio en la rotación de las temperaturas. Ese es el cambio climático. Tú lo quieres llamar de otra manera, estás en todo tu derecho. Pero algo está pasando. Entonces, eso es algo que no se puede negar. Tú lo puedes llamar como tú quieras. Eso no está a discusión. Pero de que el clima está cambiando muchísimo, sí. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch y YouTube de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto y 6:45 p.m. hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo.